¿Qué tal, amadísimos hermanos? Gracias por acompañarnos a un programa más, a una edición más de esta serie semanal, Caminando en la Palabra. Gracias por las personas que nos acompañan en la televisión, gracias por las que nos acompañan en las redes sociales, gracias porque nos siguen, ¿verdad? Día a día en los mensajes de vida y una vez a la semana en esto Caminando en la Palabra. Pedimos que sigas orando por nosotros, querido hermano, que sigas orando por este canal, que sigas orando por este servidor para que el Señor nos siga dando fuerza para llevar a cabo este proyecto de evangelización en este canal católico, uno de los pocos canales católicos que tenemos en nuestro país. Y este día, pues, en este mes consagrado a las madres, en este mes consagrado a la más grande, a la más hermosa de todas las madres, que es María Santísima, pues no podíamos hablar de otra cosa que no fuera de ella. Este día, mis queridos hermanos, pues vamos a hablar un tema mariano, un tema que te va a ayudar a profundizar tu conocimiento acerca de María Santísima. Espero que este tema pues sea de mucho crecimiento espiritual, te sirva para entender, ¿verdad? Para tener bases para defender a tu madre, para defender a María Santísima, para poder conocerla, porque uno no puede amar aquello que no conoce. Mientras más conozcamos de María, mientras más conozcamos de lo que la iglesia dice de María, pues más podemos amarla, más podemos pues compartir a los demás aquello que aprendemos y sabemos de ella. Así que el tema de esta noche, querido hermano, querida hermana, pues es los dogmas marianos. Es decir, las verdades de fe, las verdades que la iglesia ha proclamado durante siglos, desde el siglo IV, donde fue promulgado el primer dogma, hasta el siglo XX. Imagínense, pasaron prácticamente 1600 años, donde la iglesia pues poco a poco con su teología, con la revelación divina, con la tradición, con la patrística, fueron pues formulando, ¿verdad? estas verdades acerca de nuestra Madre Santísima. Entonces este es el tema de esta noche, los dogmas marianos, es decir, las 4 verdades de fe que la iglesia católica nos dice acerca de María Santísima. Desde ya pues saludamos a todas las personas que se van integrando a la transmisión. Pues ya tenemos algunas personas, ¿verdad?, conectadas a través del Facebook Live, que estamos transmitiendo totalmente en vivo también en las redes sociales. Gracias, y pedimos a nuestra buena Madre, porque María es la intercesora, María es la que nos lleva a Jesús. María, ¿qué cosa le puede pedir, verdad, una madre que su hijo no le vaya a conceder? Recordemos en María pues esa intercesora, ¿verdad?, como en la boda de Caná. Entonces pidamos a María, ¿verdad?, por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, y usted que está allá, ¿verdad?, en su hogar, ahí donde está, pues pidiendo a María la intercesión por su familia, por su trabajo, por sus hijos, por su matrimonio. Y vamos a empezar entonces con este tema, los dogmas marianos. El concepto de dogma, ¿verdad?, a veces tiene una connotación algo negativa, como que algo que me tienen que imponer, ¿verdad?, que crea. Realmente dogma tiene que ser entendido en este punto, ¿verdad?, desde la teología, como una verdad revelada, como algo que lleva años de reflexión, de búsqueda teológica, de aclaración doctrinal y contraste de opiniones diversas. Es decir, no es que en algún momento de la historia a alguien se le ocurre, bueno, ahora tienen que creer esto. No, ocurre durante siglos, ocurre una reflexión pues, teológica, de investigaciones durante muchos años, donde la iglesia pues tiene que debatir entre contrastes de opiniones hasta que llega a una verdad de fe. Y sabemos que el Espíritu Santo inspira a la iglesia, que el Espíritu Santo pues está presente en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia católica. Entonces pensamos y creemos que estos dogmas pues son revelados, son inspirados por el Espíritu Santo. Sabemos que hay diferentes dogmas en nuestra iglesia, hay dogmas fundamentales. Y un dogma fundamental significa que para que yo pueda llamarme católico, para que yo pueda llamarme cristiano, deberé creer estos dogmas. Si no, pues simplemente perteneceré a otro grupo religioso o a otra religión, seré un anatema, pero no podré llamarme católico si no estoy consciente y no conozco los grandes dogmas fundamentales de mi fe. Y esos dogmas fundamentales, pues obviamente tienen relación con Dios, con la Trinidad, con Jesucristo. Sabemos que esos dogmas declarados fundamentales son, en primer lugar, creer en Dios como un Dios que es una Trinidad, un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y que cada uno de esas 3 personas tiene una función. Creer que Dios es creador, que el Hijo es redentor, que nació pues de María por obra del Espíritu Santo, que padece, muere y resucita,
y que el Espíritu Santo es el santificador, es el dador de vida, es el que procede del Padre y el Hijo, y pues que también parte de esos dogmas fundamentales es creer que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, creer en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos. Claro, estos dogmas, estas verdades de fe están reflejadas en nuestro credo, en el credo que todos los domingos, pues, en alguna parte de la Eucaristía, pues decimos todos, con mucha fe y con mucho entusiasmo: creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en Jesucristo, creo en la iglesia. Ahora, a partir de esos dogmas fundamentales, de esos dogmas primarios de nuestra iglesia, pues también la iglesia apunta a unas verdades acerca de María. Y es así como a lo largo de muchos siglos, la iglesia pues formuló o decretó 4 dogmas. De María, pues, hay otras verdades, pero no se han convertido todavía en dogma. Solamente son 4 los dogmas que la iglesia, a lo largo de 1600 años, pues ha formulado acerca de nuestra Madre, de María Santísima. Y hoy pues vamos a aprender cuáles son esos dogmas. ¿Cuáles son esos dogmas marianos? Para empezar, esos dogmas son que María es Madre de Dios, es el primero. Que María es siempre virgen, segundo dogma. El tercero, la Inmaculada Concepción de María. Y el último de los dogmas, y el más nuevecito, casi tiene alrededor de 60, 70 años ese dogma, relativamente nuevo comparado con los anteriores, es la Asunción de María a los cielos. Todos estos presentes desde siempre, desde la primera iglesia, pues en la tradición, solo que la iglesia en algún punto histórico pues puso a debatir, a discutir acerca de estos dogmas y pues ya los estableció como una verdad de fe. Ahora, todos estos dogmas son por causa de Jesús. En un momento se discutía la naturaleza de Jesús, la naturaleza divina y humana de Jesús, y en algún momento pues tenía que recurrir a María, tenían que recurrir a su madre para aclarar pues la naturaleza divina y humana de Jesús. Entonces, la teología y todo el evangelio apuntan a Jesús. Pero en relación a quién es Jesús, hay que hacer referencia a su madre, a María Santísima, porque María es la que aporta la parte humana a Jesús. Es quien aporta su carne y su sangre. Entonces, en la medida en que la iglesia fue reflexionando acerca de verdades reveladas de Dios, siguió acudiendo a María para entender mejor quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el verdadero hombre y a la vez verdadero Dios. Para ser verdadero hombre tiene que ser hijo de una mujer, tiene que ser hijo de un ser humano. Para ser verdadero Dios tiene que ser obra del Espíritu Santo. Es decir, en Jesucristo están presentes esas dos naturalezas. Él es verdaderamente hombre y también es verdaderamente Dios. Y esas dos naturalezas son inseparables. Es decir, no podemos separar, como pretendía en algún momento uno de los pensadores del siglo IV, Nestorio, que decía que la naturaleza de Jesús eran separables y totalmente diferenciables. Era como si su divinidad pues tuviera un maquillaje de humanidad. Y en realidad no es así. La verdad de la fe es que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, en ocasión a esa naturaleza divina de Jesús, es que podemos decir que María es la Madre de Dios, o la Theotokos, como la llamaba la primera iglesia, como la llamaban desde los primeros siglos del cristianismo, la Theotokos, la Madre de Dios. Ambas verdades sobre María aclaran esa naturaleza de Cristo, ¿verdad? Y fueron analizadas por la iglesia durante los primeros 6 siglos del cristianismo. Es decir, mucho antes de que existieran otras corrientes del cristianismo, mucho antes de los ortodoxos, mucho antes de los protestantes, ya la iglesia en el siglo VI ya había analizado los primeros 2 dogmas, el dogma de la maternidad divina y el dogma de la virginidad perpetua de María. Entonces, para ser más claro, pues vamos a empezar uno por uno, con bases bíblicas, con bases históricas, con bases teológicas, hablando acerca de cada uno de estos dogmas. Ojalá después de esto, mi querido hermano, tú tengas base para defenderte, tú tengas base para amar más, sobre todo para conocer y amar más a María, la Madre de Jesús, a esa joven de Nazaret que dijo sí y con su sí inició el proyecto de la redención, con su sí inicia el tiempo de la salvación, con el sí de María. El primero de los dogmas, es el cual vamos a hablar en este momento, es la maternidad divina de María. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el primero de los dogmas o verdades reveladas acerca de María?
Esto significa básicamente que María es la madre de Dios. La palabra utilizada en griego, como te la decía en algún momento, es Theotokos, que significa la que dio a luz a Dios. Así pues, de enorme es ese título, ¿verdad?, que recibe María, la madre de Dios. Esta afirmación no quiere decir que Dios tenga su origen en María. Esto sería totalmente pues una herejía, ¿verdad? Porque Dios no tiene principio ni fin. Es decir, Dios como ser divino no tuvo un principio, no tiene una madre humana, sino que de María salió la segunda persona de la Trinidad, que ella es la que dio a luz a quien es Dios, porque nosotros creemos que Jesús es Dios. Y eso pues estamos convencidos tanto católicos, ortodoxos y protestantes, que Jesús es Dios. Y esa es la base de este primer dogma. Si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, quien es Dios, por tanto, María es la madre de Dios. Ella dio luz a quien es Dios, un hombre verdadero y Dios verdadero. El origen de Jesucristo es divino, es engendrado del Padre antes de todos los siglos. Es decir, la naturaleza divina de Jesús es eterna, ha existido por siempre y para siempre. Pero el hecho de ser hombre, su encarnación ocurre en el vientre de María. Y por lo mismo, madre es María, madre de Dios, puesto que Jesucristo es Dios. Eso es la base contextual de este dogma, ¿verdad? Que como Jesús es Dios, entonces María, por ser su madre, es madre de Dios. Ahora, podemos encontrar aquí algunas bases bíblicas, ¿verdad?, que hablan acerca de esta maternidad divina de María. Sobre todo en los primeros versículos. Miren que de María, mis queridos hermanos, de María hay escrito muy poco en la Biblia. Solo unos cuantos versículos, pero que son fundamentales, que son trascendentales para entender toda una teología, toda una mariología que hay detrás. Entonces, vamos a hablar de algunos versículos, sobre todo que tienen que ver con la anunciación, que es donde más Dios revela esas verdades de fe. Así pues, en uno de los evangelios, narra pues como José, hijo de David, un ángel se le aparece y le dice: no temas, tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera, ¿verdad?, el oráculo del Señor prometido en tiempos de Isaías. Recordemos una lectura de Isaías. Y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto que te acabo de leer pues está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículos del 20 al 23. Lo cual indica que ese hijo de María no proviene de José. Es decir, no proviene de otro ser humano, no proviene de un hombre. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque para que la redención fuera posible, Jesús no podía ser totalmente humano, porque un simple ser humano no podía redimir a toda la humanidad. Necesitaba ser divino, necesitaba que Dios mismo viniera a redimir a toda la humanidad. Entonces, por eso, lo que María lleva en su vientre, pues no es un producto humano, es producto de Dios. Y por eso el nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros. La naturaleza humana de Jesús, pues le viene de María, evidentemente. Ella es la que le aporta la carne, los huesos, la sangre. La genética de Jesús proviene esencialmente de María. La naturaleza divina de Jesús proviene de Dios y de nadie más. Ningún ser humano tuvo que ver con esa parte. Es decir, por eso hablamos de la doble naturaleza. Les decía que en algún momento histórico, pues, existieron ciertas herejías, ¿verdad?, de que Jesús, pues, era solamente divino, que tenía nada más una máscara humana en sí, pero en realidad eso es una herejía, porque Dios es verdaderamente humano. Él sintió dolor, sintió hambre, sintió frío, igual que nosotros. Jesús, pues, fue verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Y esa unión inseparable, que en teología, eso se llama la unión hipostática. Ese término, hermano, por si alguna vez lo lees en algún libro, en algún tratado, esa unión de la naturaleza humana y divina de Jesús se llama unión hipostática. Significa que esa unión es inseparable. Esa unión de esas dos naturalezas no se puede separar. Es un solo ser, ¿verdad?, que en él habitan o subsisten esas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por tanto, María no solo dio a luz al Jesús hombre, sino que como es una sola naturaleza, también dio a luz o engendró en su vientre a Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Por eso, pues, en María, pues, vemos como
Otro de los versículos que podemos hablar acerca de esa revelación de por qué María la llamamos la Madre de Dios. Si recordamos, cuando María visita a su pariente Isabel, con solo el saludo de María, el Espíritu Santo entra en Isabel, e Isabel le dice estas palabras que tienen mucho significado. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Eso está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Isabel, llena del Espíritu Santo, es decir, es el Espíritu Santo el que está hablando en la boca de Isabel, le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, en otras palabras, para que la madre de Dios venga a visitarme? Y es el Espíritu Santo en el corazón de Isabel la que está gritando esas palabras, la Madre de Dios. Entonces, por eso la iglesia, cuando se declara esta verdad de fe, los cristianos lo creyeron por muchos años, la tradición de la iglesia lo creyó desde el primer momento, pero solamente en el concilio de Efeso en el año 431, este es el primero de los dogmas, año 431, es decir, estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, de los primeros siglos cuando ya la iglesia estaba organizada, cuando no existían otras corrientes del cristianismo, cuando no existía más que el catolicismo. En esa etapa, que existían, claro, herejías que luego fueron desapareciendo, como el gnosticismo, como en este caso los seguidores de Nestorio que creían pues esa herejía, el Papa dice lo siguiente, la declaración de esta doctrina dice lo siguiente, aprobada de la siguiente manera, las dos naturalezas, humana y divina, diversas, pero cada una perfecta en sus propios atributos, convergen en una verdad, unidad mediante una misteriosa e inefable convergencia y constituyen un solo Jesucristo, un solo Hijo, y aún en la unión que se forma en el Señor Jesús permanecen intactas las diferencias específicas de cada una. La unidad entre las dos ocurre en el mismo útero materno. El Verbo une en sí, por hipóstasis, la naturaleza humana. Esta unión hipostática no es según la sustancia, sino la subsistencia. Ambas naturalezas subsisten. Complicada esta declaración de fe, pero en otras palabras lo que dicen es, la naturaleza de Jesús no se puede separar. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y ambas naturalezas se unieron en el útero de María. Por tanto, María es Madre de Dios. Saben, queridos hermanos, que uno de los libros más bellos que se ha escrito de María, que se titula María, Madre de Dios, no vas a adivinar quién lo escribió. Ese libro lo escribió Martín Lutero, el padre espiritual de todos los protestantes, que era tremendamente mariano. Escribió un libro en el siglo XVI, María, Madre de Dios, escrito por Martín Lutero. Entonces estamos aquí ya el primer dogma, ¿verdad? Ojalá está quedándote claro, mi querido hermano, ese dogma de María. María, Madre de Dios. Vamos al segundo dogma, porque esto pues es bastante extenso. Estamos resumiendo, ¿verdad? En estos 45 minutos, de repente 16 siglos de tradición y de teología de la iglesia acerca de María. Pero vamos a hacerlo de la manera que pues resulte claro y que resulte pues aprovechable para ti que estás ahí escuchándonos. El segundo dogma que la iglesia pues cree acerca de María, pues es que María es siempre virgen. O podemos decir de otra manera, la virginidad perpetua de María. Ese es otro de los dogmas, ¿verdad? Que siempre la iglesia creyó y que ahora pues también es parte de los dogmas de nuestro catecismo. La iglesia pues parte de lo que como católicos creemos, la virginidad perpetua de María. La Biblia, el aspecto bíblico, ¿verdad? ¿De dónde viene esta idea, esta creencia de que María pues permaneció virgen tanto antes del nacimiento de Jesús como después del nacimiento de Jesús? Esta virginidad pues tiene que ver, como todos los dogmas, con los méritos de Cristo. Es decir, tienen que ver con quién lleva en su vientre. Recordemos que Dios no puede poner en lo más santo de los santos, es decir, está poniendo al santo, a la presencia divina misma en un ser humano, y no podía ponerle en cualquier ser humano. Tenía que ser un ser humano extraordinariamente puro y limpio, porque ¿cómo puede habitar en algo que está manchado siquiera por un poquito de pecado la presencia misma de Dios? Entonces la Biblia enfatiza la virginidad de María. El Evangelio de Mateo expresamente recuerda la profecía de Isaías,
capítulo 7, versículo 14. Una profecía hecha siglos antes de que Jesús naciera. He aquí que una doncella, que significa una virgen, va a concebir y dará luz a un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso pues Mateo capítulo 1, versículo 23. Recuerda esa profecía de Isaías, es decir, desde el Antiguo Testamento, Dios ya pensaba, desde el comienzo de los tiempos ya pensaba en un ser humano en el cual iba a depositar su presencia misma, la segunda persona de la Trinidad. Desde el Antiguo Testamento ya se profetizaba a esa joven virgen, a esa virgen de Nazaret. La virginidad de María fue profecía esperada por el pueblo de Israel. De hecho, para creer que el Mesías tenía que haber nacido de una mujer, de una madre virgen, porque era el signo que los israelitas esperaban. El signo de la Virgen María dio luz sin intervención de varón, supera infinitamente los milagros de cualquier otra mujer en la Biblia. Sabemos que hay muchas mujeres que Dios de alguna manera hizo que engendraran un hijo, que fue después una persona muy importante en la historia de la salvación. Pero todas ellas eran casadas y todas ellas engendraron a un hijo por la unión con su esposo. Vemos el caso de Sara, ¿verdad? Que es la esposa de Abraham, que Dios le promete, ¿verdad? Que su hijo pues iba a ser ese heredero de ese reino, ¿verdad? Y que iba a ser una multitud de generaciones las que descenderían de él. Pero fue de la unión sexual entre Abraham y Sara. Juan el Bautista, el último de los profetas, Dios se le revela a través de un ángel a Zacarías y le dice pues que su mujer en su vejez iba a quedar embarazada. Pero la unión o el resultado de Juan el Bautista pues es el resultado de la unión de dos esposos, de Zacarías y de su esposa, Isabel. Pero aquí Dios hace algo que nunca ha hecho antes y que nunca va a hacer después. Es decir, el milagro de María es único e irrepetible. En ningún otro caso, ninguna otra mujer ha tenido una intervención de Dios como la tuvo María. Virgen, concebirá por acción del Espíritu Santo y no por acción de ningún ser humano, de ningún hombre. María misma, cuando el ángel se le aparece, le pregunta, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? María pues declara en eso su estado de pureza y de virginidad. Yo no conozco varón. Ahora, aquí pues vamos a entrar en alguna controversia. Siempre hay algún versículo que usa los hermanos separados o esperados, donde dicen, no, eso no es cierto, ahora María tuvo más hijos, de repente fue virgen sí antes, pero después ella siguió su vida normal, siguió su vida de esposa con José, y tuvieron muchos hijos, ¿verdad? Y tuvieron más hijos. Y se basan en esta creencia, pues en una lectura de la Biblia, pues que cuando Jesús está predicando y alguien llega a decirle, tu madre y tus hermanos vienen a buscarte. Y él aclara, ¿verdad?, que la madre y los hermanos son aquellos que hacen su voluntad. Pero en ese versículo, que es el único que hay en la Biblia, donde se narra eso de los hermanos de Jesús, usan como base, ¿verdad?, para desvirtuar esta aclaración de la virginidad perpetua de María. Y dicen, bueno, ¿cómo es que María es virgen si después dice que tuvo más hijos? Hay que aclarar bien esto, hermano, porque esto puede ser una batalla y de repente no hayas cómo tener las armas para defenderte ante esto de que, bueno, en la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, entonces por tanto María tuvo más hijos. Para empezar, en ninguna parte de la Biblia dice los hijos de María, solamente dice los hermanos de Jesús, dice tus hermanos a Jesús, pero nunca dice los hijos de María. Si los evangelistas supieran que María tuvo más hijos, lo hubieran dejado bastante claro, porque hubieran sido hermanos de sangre de Jesús. Pero simplemente narran tus hermanos. Pero en muchas partes de la Biblia, en muchas partes, pues hay una confusión entre quién es un hermano en el lenguaje bíblico, obviamente de esos tiempos. Al final, aclarémoslo, ¿verdad?, en el lenguaje bíblico, porque la Biblia no fue escrita en español, y hay que tenerlo claro, la Biblia no fue escrita en español, sino que fue escrita en hebreo, fue escrita en arameo, fue escrita pues en griego, y en esos lenguajes de repente hay que ver el contexto histórico en el cual fueron escritos. La palabra hermano en el hebreo es ak y hermana ajo, y no existe ninguna palabra para un pariente cercano como un primo. Es decir, se usaba el término aj o hermano
para denominar a todos a los que pertenecían al mismo clan, que pertenecían al mismo grupo familiar. Por tanto, yo podía llamar hermano a un primo perfectamente, es decir, pues no existía ese término. Entonces, hermano de Jesús, en el contexto histórico, se refiere a los familiares, incluso a los vecinos cercanos. Pero nunca dice hijos de María, simplemente dice hermano de Jesús. Y de hecho, pues podemos ahora un tema diferente para defender, ¿verdad?, esta tesis de que no eran hijos de María, sino que eran hijos de otras mujeres. Por ejemplo, menciona aquí algunos casos de los supuestos hermanos de Jesús. Mencionan pues a Santiago, incluso se menciona a Juan y a otros, y sabemos que Juan pues era hijo de Zebedeo, que tenían, obviamente Zebedeo estaba casado pues con otra mujer, porque el esposo de María era José, no Zebedeo. Entonces podemos aclarar esto, ahora María no tuvo más hijos. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Ahora, porque si creemos que María de alguna manera es la madre del Verbo divino, si en ella, en su vientre, se gestó pues realmente la segunda persona de la Trinidad, pues la iglesia tiene que creer pues eso, de que permaneció pura por siempre, porque la gracia en ella no se apartó jamás. Este dogma pues fue en el año 553, o sea en el siglo VI, en Constantinopla, y esto es lo que dice este dogma. Tomó carne de la gloriosa Teotocos y siempre Virgen María. El Papa Martín I convoca un concilio, ¿verdad?, donde en el tercer canon del concilio se afirma de forma dogmática la perpetua virginidad de María. Si alguno no confiesa, según los santos padres, que la Santa y siempre Virgen e Inmaculada María, en el sentido propio y según verdad, Madre de Dios, en cuanto propiamente y verdaderamente ha concebido el Espíritu Santo, sin semen y ha dado luz, sin corrupción, permaneciendo aún después del parto su indisoluble virginidad, al mismo Dios Verbo, nacido del Padre antes de todos los siglos, sea anatema, es decir, sea apartado de la religión, del catolicismo. Esto es lo que afirma este Papa, ¿verdad?, el Papa Martín I, que María permaneció virgen por acción de quién es su Hijo. Su Hijo es santo, su Hijo es puro, por tanto tuvo que haber habitado en un vientre que es puro y permaneció puro por siempre. Por tanto, eso es la verdad de fe, ¿verdad?, que creemos como católicos la virginidad perpetua de María. Faltan 2 dogmas todavía, pero vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un receso hasta este momento. Espero que hasta este momento pues esté siendo de bendición este tema, que conozcas un poquito más a tu madre, que puedas amarla más a través del conocimiento de pues las verdades de fe acerca de ella. Bien, hermanos, continuamos con esta reflexión de esta noche, de este día. Estamos hablando pues de los dogmas marianos, estamos hablando pues de esas verdades de fe que la iglesia cree y ha creído desde siempre, ha creído desde los primeros siglos del cristianismo acerca de María, acerca de la Madre Santísima. Ya hablamos de los primeros 2 dogmas, de la maternidad divina, es decir, que María es Madre de Dios, y hablamos también del segundo dogma, que es la virginidad perpetua de María, es decir, que permanece virgen antes y después del nacimiento de Jesús, que no existen más hijos de María, solamente Jesús es el único hijo de María. Bueno, vamos a terminar, ¿verdad?, con los últimos 2 dogmas. Y eso obviamente estamos hablándoles en orden de antigüedad también, es decir, primero los dogmas, estamos hablando del siglo IV, ¿verdad?, el dogma de la maternidad divina, luego en el siglo VI, el dogma de la virginidad perpetua, y ahora pues otro de los dogmas, la Inmaculada Concepción de María. Inmaculada Concepción de María. Es decir, aquí no estamos hablando de que la concepción de Jesús fue inmaculada, sino que la concepción de María misma. Quiere decir que la unión de ese espermatozoide y ese óvulo de los papás de María, desde ese instante cuando se creó, ¿verdad?, ese ser, ¿verdad?, de María Santísima, desde ese primer instante ya su concepción fue inmaculada. Quiere decir, o ese dogma, que María fue preservada sin mancha de pecado desde el momento de su concepción. Para decirlo, ¿verdad?, el dogma tiene que ver, pues, y estos dogmas de la concepción y el que vamos a hablar al final de la Asunción, se refieren más directamente a María. Los primeros 2 dogmas hablaban más sobre la naturaleza de Cristo, ¿verdad?, eran por honor, por la naturaleza de Jesús, ¿verdad?, por los méritos de Jesús. Ahora estos 2 son más específicos, más que tienen que ver más con la persona de María, no tanto a referencia a Cristo. Ahora, sin embargo, nos muestran
muestran en un sentido pues, ecuménico el destino de la iglesia. Es decir, María, para que lo entendamos de una vez, hermanos, María es la primicia de lo que la iglesia pues, va a experimentar en los días finales. Es decir, todos nosotros teníamos que tener como modelo de cristiana a María. Es decir, todos nosotros debemos anhelar que lo que le pasa a María nos pase a nosotros, que en nosotros pueda fecundarse el Espíritu Santo, que en nosotros pueda habitar la pureza de Dios. Y esto, pues, estos dogmas, por eso tienen que ver más con la persona de María, porque María prefigura a la iglesia. Vamos a explicar, bueno, obviamente la teología detrás de este dogma. Lo que significa es que María, desde el momento en que fue concebida, es decir, en el momento en que se unen esas dos células, fue preservada de toda mancha de pecado. Además implica que ella permaneció sin pecado durante toda su vida, lo cual los ortodoxos pues, lo conocen con una palabra como panagia, es decir, la toda santa. Por eso María es la más santa de las santas. No existe otro santo en la tradición de la iglesia que pueda tener el honor que tiene María, porque todos nacimos con mancha de pecado. Todos nacimos como lo que se conoce con el pecado original, es decir, con ese pecado que solamente a través del bautismo me es quitado, ¿verdad? Pero María nació sin esa mancha de pecado, el único ser humano. Por eso los ortodoxos lo llaman la panagia, ¿verdad? La toda santa, santa desde su concepción y santa toda su vida. Ahora, ¿por qué aspectos bíblicos podemos considerar para creer que esto es cierto? Es decir, para creer que María es preservada de pecado desde siempre. Bueno, en el mismo anuncio del ángel a María, recuerden, les repito una vez más, si usted quiere profundizar en el estudio de la Biblia, tiene que saber qué palabras originales se usaron para escribirla. La Biblia no fue escrita en español ni en inglés. Y nuestro idioma, aunque el español es muy rico, pero no es tan rico como el griego, ¿verdad? Que tenía unas palabras que tienen un significado que no se puede traducir literalmente en el español. Lucas, que era griego, escribió su evangelio en griego. Y cuando escribe la anunciación, esas palabras que nosotros leemos, alégrate, el saludo del ángel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, en griego, bueno, suenan así, ¿verdad? De repente, tal vez mi pronunciación no es tan perfecta, pero suenarían así. Jaire, quejaritomene, Kyrios, meta su. Jaire, alégrate. Quejaritomene es una palabra que no puede ser traducida simplemente como la llena de gracia. Quejaritomene es una palabra que no tiene tiempo. Es decir, no solamente es que en este momento está llena de gracia. Quejaritomene significa que desde siempre, o sea, desde el principio ha estado llena de la gracia, que en este momento presente está llena de gracia y que por siempre va a estar llena de gracia. Eso podría ser una traducción más cercana a lo que significa quejaritomene, que es el título que le da el ángel Gabriel a María. Jaire, alégrate, quejaritomene. Es decir, la que está hasta rebosante de gracia y que la ha tenido por siempre, la que tendrá esa gracia por siempre. Por eso, pues obviamente María pues, le dicen que será bendita entre todas las mujeres, porque ninguna mujer ha recibido la gracia desde su concepción, la gracia en honor al Hijo que va a crecer en su vientre. Entonces por eso creemos, por eso sabemos, por ese anuncio del ángel, por ese simple anuncio del ángel, que María fue preservada de todo pecado, porque le dijo quejaritomene, es decir, la que siempre ha estado, la que en este momento está y la que por siempre estará llena, rebosante de la gracia de Dios. Entonces este evangelio de Lucas pues básicamente nos da la clave para entender ¿verdad? El dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora, ocurrieron otros acontecimientos en la iglesia. Ahora, por ejemplo, una de las apariciones de Lourdes, cuando ella se dice a sí misma, yo soy la Inmaculada Concepción, antes de que este dogma pues fuera proclamado. Y esto pues dio la clave a la iglesia para decir, sí, María es inmaculada. ¿Cuándo ocurre esto? Finalmente ocurrió el 8 de diciembre de 1854, apenas de 200 años. 8 de diciembre, por eso es que celebramos en ese día, el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción, porque ese día el Papa Pío IX pronuncia la fórmula que dice lo siguiente: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina por la cual se dice que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia singular y privilegio de Dios omnipotente, y en vista de los méritos de Jesucristo,
Salvador del género humano, ha sido preservada inmune de toda mancha de culpa original. Es revelada por Dios y por tanto debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. 1854. Ni 200 años han pasado desde esa proclamación de este dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y este pues es el tercer dogma. Vamos a terminar ya este tema con el dogma más nuevecito de todos, con el más reciente de los dogmas marianos. Ven que hemos recorrido 1600 años de historia de la Iglesia, en los cuales por mucha teología, mucha revelación, mucho estudio, pues la Iglesia ha determinado solamente 4 dogmas marianos. Y el último de ellos es el dogma de la Asunción de María. Hay que diferenciar estos términos. Jesús asciende al cielo. Jesús asciende por su propio poder, por sus propias fuerzas. Pero la Asunción de María significa que María es llevada al cielo, que María es llevada en brazos de su propio Hijo hacia el cielo. Ahora, este dogma, pues de repente es más difícil encontrar una referencia bíblica, porque no hay un pasaje que narre, bueno, cuando María murió, cuando María se durmió, pues Jesús se la llevó al cielo. Ahora, pero existen documentos, de hecho de los primeros siglos, documentos que no entraron en el canon de los evangelios, documentos apócrifos, que narran pues ciertos pasajes de que esto ocurrió, ¿verdad? Y que los primeros cristianos lo creyeron. De hecho, yo recuerdo haber leído en algún momento pues uno de los evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago, que en una de sus partes pues narra cómo en algún momento María pues inmediatamente después de muchos años pues muere, y que Jesús mismo bajó de los cielos y que en brazos se la lleva al cielo. Y esto ha sido tradición de la Iglesia, y la Iglesia lo creyó por muchos siglos, mucho antes de que este dogma pues fuera promulgado por un papa. Pero desde los primeros siglos la Iglesia creyó. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los méritos de quién había sido ella. Recordemos que esto de repente no es una novedad. Imagínense que en el Antiguo Testamento hay 2 personajes que nunca probaron pues la corrupción en su carne. Seguramente si estudian la Biblia sabrán que Enoc fue uno de ellos, que fue llevado al cielo. Y otro fue Elías, ¿verdad? Él narra ese pasaje, pues que Elías en un carro de fuego se lo lleve y lo lleva al cielo. Ahora yo te pregunto a ti, querido hermano, si esos 2 simplemente eran parte de la empresa, eran trabajadores de la empresa, ¿cuánto más Dios va a hacer lo mismo por la mamá, por la mamá del dueño de la empresa? María Santísima, ¿cómo iba a experimentar en su carne la corrupción que todos nosotros vamos a experimentar? Si estos 2 seres que creemos en algún momento del Antiguo Testamento, Dios se los arrebata y los lleva al cielo, ¿cuánto más a su madre no lo va a hacer? Ahora, ¿por cuál es el aspecto bíblico de esta parte, de este dogma? Bueno, creemos que esto es posible. Seguramente una de las teologías de San Pablo, en la primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 y 17, habla de cuál va a ser el futuro de los cristianos. San Pablo dice que vamos a ser llevados en cuerpo y alma y elevados entre las nubes hacia la presencia de Dios. Los hermanos separados conocen a esto como el rapto. Esta teología de San Pablo dice, bueno, que en algún momento final de la salvación, pues los cristianos seremos elevados, ¿verdad? Llevados hacia el cielo como signo de que hemos sido redimidos. Ahora, María, que fue preservada de pecado, que fue siempre limpia de toda mancha, es la prefigura, por eso te digo, de la Iglesia, de todo cristiano. Ella es la primera en experimentar lo que San Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué? Por honor de su santidad, por su maternidad divina, por ser la madre del Salvador. En la primera carta a los Corintios también Pablo expresa este misterio que relaciona la suerte de los últimos cristianos. Mirad, os revelo un misterio, no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto pues en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Por tanto, la Iglesia cree que si esto va a ser el destino final de todos los cristianos, de todos los que creemos en Cristo, el ser resucitados y ser elevados y que nuestra carne se vuelva de nuevo pues a resucitar, entonces cuánto más María, que es la primera cristiana, que es la figura de todo modelo de cristiano, no va a experimentar que Dios la eleve con cuerpo y alma y sea llevada a los cielos. Entonces eso
fue en el año 1950. Es decir, no han pasado pues ni 70 años desde que el Papa Pío XII proclama solemnemente la constitución, ¿verdad?, de este dogma mariano, y dice lo siguiente: termina afirmando la verdad mariana como dogma con su anatema en caso de no ser creído. Nos afirmamos y definimos como dogma revelado por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, María siempre Virgen, después de cumplir su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. En consecuencia, si alguien que a Dios no le agrada osara voluntariamente poner en duda lo que ha sido definido por nos, que lo sepa que ha abandonado totalmente la fe divina y católica. Así de enfático, ¿verdad?, fue el Papa Pío XII sobre esta verdad de fe, porque estos dogmas pues obviamente son después de un estudio, después de lo que muchos santos les ha sido revelado, después de apariciones marianas que ella misma pues expresa estas buenas noticias. Después de ese proceso de siglos, imagínense, en el siglo XX fue el último dogma mariano. Después de todo esto, es que la Iglesia afirma: esto es verdad de fe. Y para seguir siendo miembro de nuestra Iglesia Católica, pues hay que creer estas verdades de fe. Y hay que conocer estas verdades de fe. Así que, mi hermano, pues esto ha sido un recorrido por muchos siglos de historia de la Iglesia a través de los ojos de María. Espero que a través de este tema, pues, tú puedas conocer más, amar más a María Santísima. Yo te invito en este mes a honrarla, a venerarla, a rezarle. Sobre todo esta oración que es como una ofrenda, como una rosa que le entregamos en el rosario. Cada rosario, pues, es como una rosa entregada a ella. Ten más amor por María, porque María nos lleva a Jesús. No hay que confundir esa devoción mariana con idolatría, que muchos piensan que somos idólatras. No, sabemos que María no es Dios. Sabemos que María pues es un ser humano. Pero ¿qué ser humano? ¿Qué modelo de ser humano? No hay ninguna otra persona en la historia humana que esté tan dentro de la Trinidad, que esté tan inmersa en la esencia de Dios. María, la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu. Es por tanto la prefigura de todo ser humano, la prefigura de la Iglesia. María por eso aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, como esa mujer vestida de sol, coronada por 2 estrellas. Esto pues ha sido pues el tema de este día, mi hermano. Ojalá haya sido de bendición para ti, para tu familia, y que en tu hogar tengas un espacio para María, que en tu familia tengas un espacio en el cual María esté ahí presente. Ten un altar en tu casa con una imagen de María. Reza el rosario. Reza el rosario, mi querido hermano, mi querida hermana, que te dará fuerza para vencer al enemigo. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo lunes con otro tema en Caminando en la Palabra. Bendiciones, queridos hermanos. Sigan orando por nosotros. El Ministerio Católico Caminando con Jesús presentó su programa Caminando en la Palabra.